Entonces voy a empezar dándoles una definición de justicia ambiental y climática y esto tiene que ver con cómo, digamos, las poblaciones más vulnerables, las poblaciones en situación de pobreza, las poblaciones históricamente discriminadas, tradicionalmente discriminadas, son las que peor sufren los impactos ambientales de cualquier actividad humana. Y esto lo vemos, por ejemplo, en términos de dónde ubican usualmente los depósitos de basura en las ciudades. En los barrios donde está el distrito financiero y o en los barrios estrato 6 o en los barrios alejados en situación de pobreza o pobreza extrema. Digamos, tenemos muchos casos en las ciudades colombianas donde podemos ver esto. Otro ejemplo, digamos, ustedes miran el comercio internacional del carbón, digamos, el carbón colombiano, Colombia es uno de los países que más exporta carbón, y el carbón colombiano, si ustedes, este es como las rutas internacionales del carbón térmico, y el carbón se usa para producir electricidad, y la gran mayoría del carbón colombiano se va para Estados Unidos. Digamos, el año pasado Colombia fue el principal exportador de carbón a Estados Unidos, o para el puerto de Rotterdam, en Europa, donde luego se redistribuye en la Unión Europea para producir electricidad. Y los impactos ambientales y de derechos humanos pues se quedan aquí en Colombia. Digamos, si ustedes miran la situación del pueblo indígena Wayuu en La Guajira y miran los impactos en términos de derechos humanos ambientales, contaminación por polvillo, destrucción de fuentes de agua, etcétera, en el pueblo indígena Wayuu y en las comunidades del Cesar y del Magdalena, aquí en el Caribe, pues se pueden dar una idea de cómo, digamos, para producir esa electricidad en el norte global, se está generando unos impactos ambientales acá en términos pues, de esas comunidades más vulnerables. Allí hay una fotografía del pueblo indígena Wayuu, que se ve afectado por esa extracción de carbón que es tan necesario para Estados Unidos y la Unión Europea para producir su electricidad. Entonces, este es otro ejemplo de justicia ambiental. Digamos, cómo esos impactos ambientales terminan perjudicando más a las poblaciones más vulnerables para sostener el modelo que tenemos, el modelo económico que tenemos hoy en día. Entonces, de eso se trata la justicia ambiental. Y eso va ligado también a un principio de derecho ambiental internacional muy importante, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, digamos que el cambio climático o la crisis climática que tenemos hoy en día en el siglo XXI es la consecuencia del proceso de industrialización de los países del norte global. Durante todo el siglo XX se dedicaron a contaminar para jalonar su proceso de industrialización, quemando un montón de combustibles fósiles, carbón e hidrocarburos. Y ahora, hoy en día, nos enfrentamos a la crisis climática que ellos produjeron. Si ustedes miran las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero para el hemisferio americano, pues Estados Unidos y Canadá de lejos, y sobre todo Estados Unidos, son los que contribuyeron a la crisis climática que tenemos en el siglo XXI. Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, pues contribuimos muy poquito en esa trayectoria. Eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros no tengamos que asumir la responsabilidad, por eso son comunes pero diferenciadas. Porque si todos los países que contribuimos como en el 1%, adoptamos la misma postura que solo contribuimos el 1% y que no tenemos que hacer nada, pues eso al final resulta que la mitad de las emisiones pues son países que contribuyen pues números pequeños y pues sigue la crisis, empeorando la crisis. Pero entonces de ahí surge ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y es que los países que contribuyeron más con gases de efecto invernadero pues asuman mayores responsabilidades. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.